La almirante Sarah Chen se encontraba en el centro de comunicaciones de la principal base militar de la Tierra. Las enormes pantallas a su alrededor mostraban mapas estelares y la posición de las naves en el espacio humano. Llevaba 3 horas esperando un mensaje de la colonia New Haven. Se suponía que el mundo agrícola debía enviar su informe semanal, pero no había llegado nada. «Sigue sin haber noticias de New Haven, almirante», dijo el teniente Torres con la voz tensa por la preocupación. Su última transmisión se cortó a media frase 6 horas atrás. Sarah sintió un frío intenso en el estómago. New Haven era una de las colonias más prósperas de la humanidad. Más de 2 millones de personas vivían allí, cultivando alimentos para docenas de otros mundos. El planeta tenía 3 ciudades importantes, estaciones orbitales y una pequeña flota de defensa. No era el tipo de lugar que simplemente se quedaba en silencio. «¿Cuál fue su último mensaje?», preguntó Sarah. Torres sacó el archivo de audio. La estática llenó la habitación. Entonces, una voz de pánico se abrió paso. «Aquí el control de New Haven al comando de la Tierra. Estamos siendo atacados por naves alienígenas desconocidas. Apuntan a nuestras ciudades». La transmisión terminó en una ráfaga de interferencias. Sarah cerró los ojos. Llevaba 20 años en el ejército y nunca había oído tanto miedo en la voz de un colono. «Envíen una sonda de reconocimiento de inmediato. Quiero saber qué le pasó a nuestra gente». La sonda tardaría 3 semanas en llegar a New Haven. Estaba equipada con los motores más rápidos que la humanidad había construido, pero el espacio era inmenso. Durante esas 3 semanas, Sarah intentó contactar con otras colonias de la zona. Ninguna había visto nada inusual. Ni naves alienígenas, ni señales de socorro, nada. Los líderes de la Tierra convocaron reuniones de emergencia. El presidente, los jefes militares y los representantes de las colonias querían respuestas. Sarah no tenía ninguna que darles. Solo podía esperar y desear que, de alguna manera, la gente de New Haven siguiera viva. Cuando la sonda finalmente llegó al sistema solar de New Haven, los datos que envió le helaron la sangre. Donde deberían haber estado las estaciones orbitales, solo había escombros. Metal retorcido y plástico flotaban en el espacio como un cementerio. Las cámaras de la sonda mostraban la superficie del planeta, y Sarah tuvo que sentarse al ver las imágenes. Las 3 ciudades principales habían desaparecido. En su lugar había círculos perfectos de vidrio fundido, cada uno de 20 metros de diámetro. Los bosques y las tierras de cultivo que rodeaban las ciudades habían sido arrasados. Los ríos se habían convertido en vapor. Incluso desde el espacio, los sensores de la sonda detectaron que la atmósfera estaba llena de ceniza y radiación. «No hay señales de vida», informó Torres, con una voz apenas susurrante. «No hay asentamientos humanos, ni señales de comunicación. El planeta está muerto». Sarah estudió los datos durante horas. El ataque había sido preciso y minucioso. Quienquiera que lo haya hecho había usado armas lo suficientemente potentes como para convertir ciudades enteras en vidrio. Habían destruido todas las estructuras humanas del planeta y en órbita. No fue una batalla. Fue un exterminio. La sonda recogió muestras de la atmósfera y del campo de escombros. En la Tierra, los científicos analizaron todo lo que pudieron encontrar. Tras 2 días de trabajo, obtuvieron respuestas que empeoraron la situación. Las firmas de las armas coinciden con la tecnología utilizada por la hegemonía de Kbar, explicó la doctora Martínez a Sarah y a los demás líderes militares. Son una especie del borde exterior. Muy agresiva, muy territorial. Sarah había oído hablar de los Kbar. Controlaban unos 50 sistemas estelares y llevaban décadas expandiendo su territorio. La inteligencia humana sabía que eran militaristas y consideraban inferiores a otras especies, pero atacar una colonia humana era un acto de guerra. ¿Por qué atacarían New Haven?, preguntó el general Thompson, jefe de defensa colonial. Era solo un mundo agrícola. Sin valor militar. La DRA. Martínez sacó un mapa estelar. ¿New Haven estaba en qué? Los Kbar consideran su esfera de influencia. Nuestra inteligencia sugiere que ven la expansión humana como una amenaza a su dominio en ese sector. Sarah sintió que la ira crecía en su pecho. 2 millones de personas inocentes habían sido asesinadas porque los extraterrestres las consideraban una amenaza para sus planes de expansión. Granjeros, maestros, niños, todos asesinados para enviar un mensaje. ¿Sabemos cuántas naves usaron?, preguntó Sarah. Basándonos en el patrón de destrucción, aproximadamente 1000 naves, respondió la doctora Martínez.
Era una fuerza significativa, pero no toda su flota. 1000 naves para asesinar a 2 millones de humanos. Sara había visto suficiente guerra para saber que esto no era solo una acción militar. Era un genocidio. Los Kvar habían decidido que los humanos no merecían existir en su territorio. Así que exterminaron a todos en New Haven como advertencia. La sonda continuó orbitando el mundo muerto, enviando más datos. No había supervivientes escondidos en refugios subterráneos, ni cápsulas de escape que hubieran llegado al espacio. Los Kvar habían sido minuciosos en su exterminio. Incluso habían destruido las granjas orbitales y las estaciones de investigación que no representaban una amenaza militar. Sara caminó hacia su oficina después de la sesión informativa. En su escritorio había una foto de New Haven. El último festival de la cosecha. Familias sonrientes posaban frente a campos de trigo dorado. Los niños jugaban al fondo mientras sus padres celebraban otra exitosa temporada de cultivo. Ahora esos campos eran ceniza radiactiva y esas familias vapor molecular. Su asistente llamó a la puerta. Almirante, el presidente quiere verlo de inmediato. Sesión de emergencia con el Consejo de Defensa. Sara sabía lo que se avecinaba. Los líderes de la Tierra querrían opciones de respuesta. Preguntarían sobre capacidades militares y objetivos estratégicos. Los Ktavar acababan de declarar la guerra a la humanidad destruyendo New Haven. Ahora la Tierra tenía que decidir cómo responder. Mientras caminaba hacia la reunión, Sara pensó en la gente de New Haven. Se habían ofrecido como voluntarios para dejar la Tierra y construir una nueva vida entre las estrellas. Habían convertido un mundo vacío en un jardín que alimentaba a millones. Habían sido pacíficos, productivos y felices, y los extraterrestres los habían asesinado a todos porque existían en el lugar equivocado. Los Kvar creían que estaban enviando un mensaje sobre la expansión humana. Querían demostrar que podían destruir cualquier mundo humano que eligieran. Probablemente esperaban que la Tierra se retirara y abandonara las colonias en su territorio para evitar más ataques. Estaban a punto de descubrir que habían cometido un terrible error. Los humanos no abandonaban a los suyos. Cuando alguien atacaba a civiles humanos, la Tierra respondía con todo lo que tenía. Los Kvar habían matado a 2 millones de inocentes. La Tierra estaba a punto de mostrarles cómo era la justicia cuando la impartía un planeta furioso con la mayor base industrial de la galaxia. Sara llegó a la sala de reuniones y se sentó a la mesa. Vio la misma furia fría en cada rostro que sentía en su propio corazón. El presidente miró a cada persona por turno. Damas y caballeros, estamos aquí para discutir nuestra respuesta al genocidio cometido contra la colonia New Haven. Almirante Chen, quiero su evaluación honesta de nuestras opciones militares. Sara se levantó y activó la pantalla holográfica. Los mapas estelares mostraban el territorio humano, el espacio Ketar y la ubicación donde una vez estuvo New Haven. Miró a cada rostro alrededor de la mesa y habló con serena seguridad. Señor presidente, los Kvar usaron 1000 naves para destruir New Haven. Creen habernos enviado un mensaje sobre su fuerza militar. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Recomiendo que les enviemos una respuesta que jamás olvidarán. La guerra estaba a punto de comenzar. El consenso férreo. La sesión de emergencia duró 18 horas. En ese tiempo, ocurrió algo sin precedentes en la política humana. El Consejo de Defensa Terrano, que normalmente pasaba meses discutiendo sobre asignaciones presupuestarias y disputas territoriales, llegó a un acuerdo total en menos de un día. La almirante Sara Chen observó cómo hablaban los representantes de todas las naciones y colonias humanas. El delegado de Marte se puso de pie primero. Su uniforme rojo reflejaba las luces de la Cámara del Consejo. La Fuerza de Defensa de Marte pone todas nuestras naves a disposición de la Tierra. Cada nave, cada tripulante, cada arma que hemos construido. El representante de la Federación de Júpiter se puso de pie a continuación. Nuestros astilleros industriales trabajarán las 24 horas. Podemos construir más naves que cualquier especie en la galaxia jamás vista. Uno a uno, todos los gobiernos humanos hicieron la misma promesa. Las colonias exteriores, que solían quejarse de las políticas de la Tierra, ofrecieron sus flotas de patrulla sin reservas. Los mineros de asteroides, que rara vez se involucraban en política, prometieron convertir sus naves de carga en naves de suministro. Incluso los comerciantes independientes y los grupos mercenarios ofrecieron sus servicios. El presidente Martínez lo llamó el consenso de hierro. Por primera vez en la historia de la humanidad, todas las ramas de la humanidad estaban unidas tras un mismo objetivo. Los Ktavar les habían dado algo que siglos de política no habían logrado: la unidad total.
Almirante Chen, dijo el presidente, usted tendrá el mando supremo de todas las fuerzas militares humanas. Su misión es simple, hacer que los Kvar paguen por lo que le hicieron a New Haven. Sara aceptó el puesto con pesar. Comprendió lo que el presidente realmente pedía. No se trataba solo de estrategia militar o defensa territorial. Se trataba de demostrar a la galaxia que los humanos protegían a los suyos, sin importar el costo. A las pocas horas de la reunión del Consejo, las naves comenzaron a desplazarse hacia la Tierra. El espacio orbital del planeta se llenó de naves de todos los tamaños y tipos. Enormes dreadnoughts de los mundos centrales llegaron junto con pequeñas fragatas de las colonias fronterizas. Las naves de transporte trajeron suministros, munición y combustible desde el otro lado del espacio. La logística era abrumadora. 700.000 naves necesitaban coordinación, líneas de suministro y planes de batalla. Sara estableció su centro de mando en la base Luna, donde las enormes computadoras podían gestionar el flujo de datos de una flota tan enorme. Su personal trabajaba por turnos las 24 horas, organizando la mayor empresa militar de la humanidad. Los astilleros funcionaban a su máxima capacidad. Las fábricas lunares de la Tierra producían nuevas naves a diario. Marte contribuyó con sus famosos cruceros pesados construidos en la baja gravedad de los astilleros del planeta rojo. Las plataformas de extracción de gas de Júpiter proporcionaron combustible a la flota, mientras que el cinturón de asteroides suministró materias primas para armas y blindaje. Otras especies observaron la movilización de la humanidad con creciente alarma. La República Centauri envió mensajes diplomáticos instando a la moderación. La Alianza Comercial Arcturiana se ofreció a mediar entre los humanos y los Kvar. Incluso el misterioso colectivo vegano, que rara vez se comunicaba con otras especies, envió advertencias sobre los peligros de la guerra galáctica. Sara leyó cada mensaje y los archivó. Comprendió la preocupación de los aliados de la humanidad, pero este no era un asunto diplomático. Los Katvar habían cometido genocidio. Habían asesinado a 2 millones de inocentes sin previo aviso ni negociación. El tiempo de las conversaciones terminó cuando las ciudades de New Haven se convirtieron en cristal. El ensamblaje de la flota tardó 6 meses. Durante ese tiempo, llegaron informes de inteligencia sobre los movimientos de los Katvar. Estaban reforzando sus sistemas fronterizos y solicitando naves de todo su imperio. Al parecer, no esperaban una respuesta humana tan masiva a su ataque a New Haven. Creen que estamos fanfarroneando, informó el comandante Kim de la División de Inteligencia. La intercepción de comunicaciones Katvar sugiere que creen que los humanos son demasiado débiles y están demasiado divididos para montar una campaña militar seria. Sara sonrió con tristeza. Los Kvar estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Los seres humanos podían discutir sobre política y disputas comerciales, pero nunca dudaban cuando su gente se veía amenazada. Los alienígenas habían matado niños humanos. Ahora afrontarían las consecuencias. La flota de hierro, como llegó a llamarse, era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. 700.000 naves formaban grupos de batalla en docenas de sistemas estelares. Cada grupo era más grande que las fuerzas militares de la mayoría de las especies. El grupo de batalla más grande, liderado por la propia Sara, contenía 50.000 naves, incluyendo los dreadnoughts más poderosos de la Tierra. Sara se encontraba en el puente de la EDF Retribution, la nave de guerra más nueva y avanzada de la humanidad. A través de las ventanas, podía ver cientos de naves en formación. Sus cascos brillaban con un blindaje nuevo y sus arsenales rebosaban de poder destructivo. Cada nave transportaba tripulaciones que se habían ofrecido voluntarias para esta misión, sabiendo que tal vez no regresarían a casa. Almirante, estamos recibiendo los informes finales de tripulación de todos los grupos de batalla, anunció el capitán Williams, segundo al mando de Sara. 700.000 naves, 15 millones de tripulantes, todos listos para las operaciones de combate. 15 millones de humanos se habían ofrecido voluntarios para vengar New Haven. Provenían de todos los mundos, de todos los orígenes, de todas las profesiones. Antiguos mercantes comandaban naves de carga reconvertidas y cargadas con misiles. Ingenieros de minas operaban naves diseñadas para destrozar asteroides, pero perfectamente capaces de destrozar naves de guerra alienígenas. Graduados de la Academia Militar, sirvieron junto a veteranos curtidos que habían luchado contra piratas en los sistemas exteriores. La diversidad de la flota era su mayor fortaleza. A diferencia de las fuerzas estandarizadas que utilizaban la mayoría de las especies, la flota de hierro combinaba docenas de diseños de naves y enfoques tácticos diferentes. Algunos grupos de batalla se especializaban en bombardeos de largo alcance.
Otros se centraban en ataques rápidos u operaciones defensivas. Los Kvar se enfrentarían a un enemigo que podía adaptarse a cualquier situación. Sara recibió el último informe de inteligencia antes de partir. El Imperio Katvar controlaba 57 sistemas estelares con una población total de aproximadamente 30.000 millones de habitantes. Su ejército constaba de unas 100.000 naves, la mayoría más pequeñas que las naves humanas, pero equipadas con las poderosas armas que habían destruido New Haven. Están consolidando sus fuerzas, informó el oficial de inteligencia. Parece que planean defender sus sistemas principales y abandonar sus territorios exteriores si es necesario. Eso le vino de maravilla a Sara. No quería perseguir naves Katvar por toda la galaxia. Quería encontrarlas, derrotarlas por completo y asegurarse de que nunca más consideraran atacar a civiles humanos. La ceremonia de despedida se transmitió por todo el espacio humano. Representantes de todos los mundos hablaron sobre New Haven y las personas que murieron allí. Se guardó un momento de silencio por las víctimas, seguido de la lectura de sus nombres. Se necesitaron 3 horas para leer cada nombre, y Sara escuchó cada uno. María Santos, de 7 años, que quería ser maestra. El Dr. Robert Kim, que desarrolló nuevas técnicas agrícolas que alimentaron a millones. La familia Morrison, que acababa de celebrar su primera cosecha exitosa en su nueva granja. 2 millones de nombres, 2 millones de vidas truncadas por el odio alienígena. Al finalizar la ceremonia, Sara dio la orden que daría inicio a la mayor campaña militar de la humanidad. Todas las naves, prepárense para el salto hiperespacial. Pongan rumbo a territorio Katvar. Tenemos gente que recordar y justicia que impartir. Los motores hiperespaciales de 700.000 naves cargaron simultáneamente. El espacio mismo parecía curvarse alrededor de la enorme flota mientras se preparaban para saltar a través de la galaxia. Otras especies que observaban la partida la describirían más tarde como aterradora y hermosa, como ver una fuerza de la naturaleza dotada de propósito y dirección. Sara pensó en los líderes Kvar, probablemente confiados en su fuerza militar y seguros en sus mundos fortificados. Habían atacado lo que consideraban una débil colonia agrícola humana, sin esperar una respuesta seria. Habían calculado que la humanidad se retiraría antes que arriesgarse a una guerra galáctica. Estaban a punto de descubrir que habían calculado mal todo sobre la naturaleza humana. Las especies que habían convertido mundos muertos en jardines ahora dirigirían su poderío industrial hacia la guerra. Las personas que habían construido ciudades en las profundidades del espacio aplicarían esa misma determinación para destruir a quienes amenazaban a sus hijos. El salto hiperespacial comenzó y 700.000 naves desaparecieron en el vacío entre las estrellas. La flota de hierro iba a la guerra, cargando con la furia combinada de toda una especie. Los Kvar habían querido enviar a la humanidad un mensaje sobre poder y territorio. La Tierra estaba a punto de entregar una respuesta escrita a fuego y acero que resonaría por toda la galaxia durante generaciones. La larga cacería. El primer sistema Kevar cayó en 4 horas. La almirante Sara Chen observó desde el puente de la retribución cómo sus fuerzas rodeaban el mundo exterior de Keelt. 50.000 naves humanas emergieron del hiperespacio simultáneamente. Allí, las armas apuntaban a las defensas orbitales del planeta. El comandante Ketvar obviamente esperaba una negociación. Su transmisión llegó en minutos, traducida por las computadoras de la nave. Flota humana, están violando el espacio de la hegemonía. Retírense inmediatamente o serán destruidos. La respuesta de Sara se transmitió a todas las naves de ambas flotas. Les habla la almirante Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Tienen una oportunidad de rendirse incondicionalmente. Cualquier acción hostil resultará en la eliminación completa de sus fuerzas. La respuesta del comandante alienígena llegó llena de lo que los traductores identificaron como risas. Humanos insensatos. Se enfrentan al poder de la hegemonía Ketvar. Los destruiremos como destruimos su patética colonia. Eso fue un error. Sara dio la orden y 20.000 naves humanas abrieron fuego simultáneamente. La flota de defensa Kvar, compuesta por aproximadamente 800 naves, duró exactamente 11 minutos. Sus naves estaban bien diseñadas y sus tripulaciones lucharon con valentía, pero se enfrentaron a una potencia de fuego abrumadora desde todas las direcciones. Las plataformas de defensa orbital alrededor de Kelak cayeron a continuación. Enormes estructuras que habían tardado décadas en construirse quedaron reducidas a nubes de escombros en expansión en minutos. Los humanos usaron una fuerza precisa y abrumadora que no dejó espacio para la resistencia ni para la huida. Cuando cesaron los disparos, Sara abrió un canal hacia la superficie del planeta. Pueblo de Kelak,
Sus fuerzas militares han sido derrotadas. No sufrirán daño si no resisten. Estamos aquí para acabar con la capacidad de su gobierno de cometer genocidio, no para dañar a la población civil. El planeta se rindió sin más combates. Sara dejó una pequeña guarnición y trasladó la flota principal al siguiente sistema. Esto se convirtió en el patrón del avance de la humanidad a través del espacio Ketvar, llegar en cantidades abrumadoras, exigir la rendición y destruir por completo cualquier resistencia. El segundo sistema tardó 3 horas. El tercero tardó 6 horas, pero solo porque los Keitbara lo habían fortificado con mayor fuerza. Al final del primer mes, 12 sistemas Ktvar habían caído ante las fuerzas humanas. Cada victoria se transmitía por toda la galaxia, mostrando a otras especies lo que sucedía cuando alguien asesinaba a civiles humanos. El ejército Ktvar probó diferentes estrategias. Intentaron emboscadas en el espacio profundo, utilizando su conocimiento de las rutas espaciales locales para sorprender a los grupos de batalla humanos. Las emboscadas fracasaron porque los humanos trajeron tantas naves que la pérdida de unos pocos cientos apenas afectó su capacidad de combate. Intentaron ataques relámpago contra las líneas de suministro humanas. Esta estrategia también fracasó porque la Tierra se había preparado para una larga campaña. Los convoys de suministro estaban protegidos por grupos de batalla más grandes que las flotas completas de la mayoría de las especies. Cuando los incursores Ktavar atacaron un convoy de naves de municiones, se encontraron con 5.000 naves de guerra humanas en lugar de las pocas docenas de escoltas que esperaban. Los líderes Ktvar enviaron mensajes cada vez más desesperados a otras potencias galácticas, solicitando asistencia militar o intervención diplomática. La mayoría de las especies se negaron cortésmente a involucrarse. Algunas intentaron mediar, pero la respuesta de Sara siempre fue la misma. La rendición incondicional era el único resultado aceptable. «Mataron a nuestros hijos», le dijo al embajador Centuri durante un intento de negociación. «Convirtieron nuestras ciudades en cristal y se rieron de ello. No habrá concesiones con asesinos genocidas». 3 meses después de iniciada la campaña, la flota de hierro había conquistado la mitad del espacio K'var. El avance humano fue metódico e imparable. Cada sistema fue rodeado, aislado y se le dio una oportunidad de rendirse. La mayoría de los comandantes Keitbar optaron por luchar. Confiados en su entrenamiento militar y armas avanzadas, aprendieron que la superioridad numérica podía superar cualquier ventaja táctica. Las naves humanas podían ser individualmente más débiles que las naves Ketvar, pero cuando 100 naves humanas atacaban una nave alienígena, el resultado era indudable. Las tripulaciones humanas estaban bien entrenadas y decididas, luchando con el recuerdo de New Haven como impulso para avanzar. El comandante Torres, ahora jefe de inteligencia de Sara, informó sobre la moral de los K'var. Sus comunicaciones eran cada vez más inseguras. Estaban retirando naves de sus territorios exteriores para defender sus sistemas centrales. Esto encajaba a la perfección con la estrategia de Sara. Quería que los Katar concentraran sus fuerzas. Esto haría la batalla final más decisiva y evitaría que los remanentes dispersos siguieran amenazando a las colonias humanas más adelante. La flota de hierro adaptó sus tácticas a medida que avanzaba la campaña. Algunos grupos de batalla se especializaron en la guerra de asedio, destruyendo lentamente sistemas fuertemente fortificados. Otros se centraron en ataques rápidos contra mundos con defensas débiles. Los grupos más móviles persiguieron a las naves K'var que huían, asegurándose de que ninguna fuerza enemiga significativa escapara y causara problemas posteriormente. La capacidad industrial humana resultó decisiva para sostener la campaña. Los astilleros de la Tierra compensaron las pérdidas con mayor rapidez de la que los K'var podían infligirlas. Las fábricas de municiones trabajaron ininterrumpidamente para mantener el suministro de la flota. Las naves médicas evacuaron a los tripulantes heridos y los devolvieron a la normalidad en cuestión de semanas. Los K'var intentaron igualar la producción industrial humana, pero su economía se basaba en la conquista más que en la producción. Habían tomado lo que necesitaban de los mundos conquistados en lugar de construir su propia base de fabricación. Cuando las fuerzas humanas cortaron sus líneas de suministro y capturaron sus astilleros, la producción K'var se desplomó. Para el 4.º mes, los oficiales K'var capturados hablaban abiertamente sobre la situación de su imperio. Las computadoras de traducción revelaron una creciente desesperación en sus comunicaciones militares. Las unidades informaban de fallos de equipo que no podían reparar y de escasez de munición que no se podía reabastecer. Sara no sentía ninguna compasión por su situación. Estas eran las mismas fuerzas que habían asesinado a todos los seres humanos de New Haven sin previo aviso ni piedad. Si se estaban quedando sin munición,
Deberían haberlo pensado antes de cometer genocidio. La campaña llegó a un punto de inflexión cuando la flota de hierro capturó el importante mundo industrial de Ktos. Los astilleros del planeta habían producido una parte significativa de la flota Qatar, y su caída paralizó su capacidad para compensar las pérdidas. Más importante aún, los bancos de datos del planeta contenían información completa sobre los despliegues militares y planes estratégicos Qatar. Están consolidando todo en su mundo natal. Torres informó tras analizar los datos capturados. Cada nave restante, cada plataforma de defensa, cada arma que les queda. Planean presentar su última resistencia en Kvar Prime. Sara estudió la pantalla táctica que mostraba la última fortaleza del enemigo. Qatar Prime estaba fuertemente fortificada con plataformas de armas orbitales, flotas defensivas y escudos planetarios. Los Qatar habían pasado siglos convirtiéndola en una fortaleza inexpugnable. En circunstancias normales, atacar una posición así costaría una enorme cantidad de naves y vidas. Pero estas no eran circunstancias normales. Sara comandaba 700.000 naves contra un enemigo que ahora contaba con menos de 20.000 naves funcionales. Los Katbar habían construido su fortaleza para resistir ataques convencionales. No habían planeado un asalto de la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Los preparativos finales duraron 2 semanas. Sara reunió a sus grupos de batalla más poderosos para el asalto a Kvar Prime. 200.000 naves participarían en el ataque mientras las fuerzas restantes aseguraban el territorio conquistado e impedían cualquier posibilidad de refuerzos de Keitbar. Mientras la flota se preparaba para el salto hiperespacial al planeta enemigo, Sara se dirigió a sus fuerzas por última vez. Su mensaje se transmitió a todas las naves de la flota de hierro, llegando a los millones de humanos que habían pasado meses luchando para vengar New Haven. Estamos a punto de terminar lo que los Kvar comenzaron cuando asesinaron a nuestra gente. Eligieron el genocidio como arma. Nosotros elegimos la justicia como nuestra. Recuerden New Haven. Recuerden por qué estamos aquí. Que cada especie de la galaxia sepa que la humanidad protege a los suyos. Los motores hiperespaciales se cargaron y 200.000 naves se prepararon para asestar el golpe final al Imperio Qatar. La larga cacería a través del espacio extraterrestre casi había terminado. Pronto, la especie que se había reído mientras quemaba vivos a niños humanos enfrentaría todas las consecuencias de sus actos. Sara pensó en las familias de New Haven que nunca verían este día. Merecen presenciar la justicia que se imparte en su nombre. Lo mejor que podía hacer era asegurarse de que sus muertes tuvieran sentido, que su sacrificio evitara que otros niños humanos sufrieran el mismo destino. Comenzó la guerra y la flota de batalla más grande de la historia galáctica desapareció en el hiperespacio, trayendo consigo la promesa de justicia final para los muertos de la colonia New Haven. El mundo natal de los Kvar. 200.000 naves humanas emergieron del hiperespacio alrededor de Kvar Prime como un enjambre de furiosos insectos metálicos. La almirante Sara Chen observó las exhibiciones tácticas mientras su flota tomaba posiciones alrededor del mundo alienígena. El planeta se cernía ante ellos, una esfera azul verdosa rodeada de capas de plataformas defensivas y naves de patrulla. Los Kvar habían dedicado toda su historia a convertir su mundo natal en una fortaleza. Enormes plataformas de armas orbitales rodeaban el planeta en 3 anillos defensivos. Escudos de energía protegían las plataformas de ataques a larga distancia. Las flotas de defensa patrullaban entre los anillos, listas para interceptar cualquier fuerza atacante. Era una vista impresionante, el tipo de sistema defensivo que había protegido a Kvar Prime durante siglos. En circunstancias normales, habría sido casi imposible asaltarlo. Pero las circunstancias distaban mucho de ser normales. ¿Composición de la flota enemiga?, preguntó Sara. Capitán Williams. Aproximadamente 18.000 naves de diversas clases. Williams respondió, estudiando los datos de los sensores. Sus defensas orbitales incluyen más de 3.000 plataformas de armas. Los escudos planetarios están activos alrededor de todos los principales centros de población. Sara asintió. Los Kvar habían reunido todas las naves que les quedaban para esta batalla final. Toda su fuerza militar restante estaba concentrada alrededor de su mundo natal. Era exactamente lo que ella esperaba, un enfrentamiento decisivo que acabaría con su capacidad de amenazar a las colonias humanas. La primera comunicación del planeta llegó en minutos. La voz pertenecía a alguien que se identificó como Supremo. Comandante Belak, líder de todas las fuerzas Kvar. Almirante humano. Han ganado varias batallas contra nuestros sistemas exteriores. Pero ahora se enfrentan al verdadero poder de la hegemonía.
Retirad vuestras fuerzas y podríamos considerar permitir que algunas de vuestras naves escapen a la destrucción. Sara activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su respuesta sería escuchada por todos los humanos y Ketvar del sistema. Comandante Supremo, soy la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Hace 4 meses, sus fuerzas destruyeron la colonia de New Haven y asesinaron a 2 millones de humanos inocentes. Estamos aquí para garantizar que semejante atrocidad no vuelva a ocurrir. Hubo una pausa antes de que Belak respondiera. Al hacerlo, su voz transmitía el mismo tono arrogante que había marcado las comunicaciones Ketvar durante la guerra. New Haven era una necesidad militar. Su especie se estaba expandiendo a nuestro territorio. Simplemente eliminamos la amenaza antes de que pudiera crecer. Sara sintió que su ira aumentaba, pero mantuvo la voz serena. Asesinaron a niños en sus escuelas y a familias en sus hogares. Convirtieron ciudades enteras en cristal sin previo aviso. Eso no fue una acción militar. Fue genocidio. Su opinión es irrelevante. Belak respondió. Se enfrentan al poder combinado de nuestro imperio. 18.000 naves y 3.000 plataformas orbitales esperan su ataque. ¿A cuántos de los suyos sacrificarán en su insensata búsqueda de venganza? Sara miró a sus oficiales desde el puente. Vio en sus rostros la misma fría determinación que sentía en su corazón. Eran personas que habían pasado meses luchando por el espacio Ketvar, presenciando la evidencia de la crueldad alienígena en cada mundo que liberaban. Comandante Supremo, parece que ha calculado mal nuestra flota. Sara dijo, no estamos aquí con unos pocos cientos de naves esperando ganar mediante tácticas superiores. Trajimos 200.000 naves de guerra a su mundo natal. No estamos aquí para luchar contra sus 18.000 naves. Estamos aquí para eliminarlas. El canal de comunicación quedó en silencio. Sara podía imaginar la conmoción en el puente alienígena mientras procesaban lo que había dicho. 200.000 naves eran 10 veces más grandes que toda su fuerza inminente. Los Kvar nunca se habían enfrentado a una situación tan abrumadora. Comiencen el ataque, ordenó Sara. Todos los grupos de batalla comienzan a bombardear el anillo defensivo exterior. El espacio alrededor de Kabar Prime se iluminó con fuego de armas. 50.000 naves humanas abrieron fuego simultáneamente contra las plataformas orbitales que defendían el perímetro exterior del planeta. La energía emitida fue tan masiva que sobrecargó temporalmente varios sistemas de sensores. Las plataformas Kvar respondieron al fuego, sus poderosas armas cortando naves humanas como cuchillos cortando papel. Pero por cada nave humana destruida, 100 más continuaban el ataque. Las plataformas habían sido diseñadas para derrotar flotas atacantes de unos pocos miles de naves, no una fuerza que oscureciera todo el sistema estelar. El primer anillo defensivo cayó en 30 minutos. Las enormes plataformas que habían protegido a Kabar Prime durante generaciones quedaron reducidas a nubes de escombros en expansión. La flota de defensa Ketvar intentó intervenir, pero se vieron superados en número desesperadamente. 18.000 naves no podían luchar contra 200.000 y esperar sobrevivir. El comandante supremo Belak reabrió las comunicaciones mientras sus defensas exteriores se desmoronaban. Almirante Chen, quizás podamos llegar a un acuerdo. La hegemonía está preparada para negociar los términos para poner fin a este conflicto. La respuesta de Sara fue inmediata. El tiempo de las negociaciones terminó cuando convirtieron a nuestros hijos en cenizas. Ríndanse incondicionalmente o serán destruidos. Somos un pueblo orgulloso, respondió Beltak. No nos doblegaremos ante las exigencias humanas. Entonces morirán por su orgullo, dijo Sara, y ordenó que continuara el ataque. El segundo anillo defensivo duró 1 hora. Los Ketvar habían concentrado allí sus armas más poderosas, y las plataformas lucharon con una valentía desesperada. Las pérdidas humanas se acumularon en miles a medida que los rayos alienígenas atravesaban nave tras nave. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Superior. La superioridad numérica superó cualquier ventaja táctica. Al caer el segundo anillo, ocurrió algo inesperado. Las naves Ketvar comenzaron a romper la formación y a huir de la batalla. No se retiraban de forma organizada. Simplemente corrían presas del pánico al darse cuenta de lo desesperada que era su situación. ¿Deberíamos perseguir a las naves que huían?, preguntó el capitán Williams. Sara consideró la pregunta. Una parte de ella quería dar caza a todas las naves Katar y destruirlas. Pero tenía un propósito mayor. Dejarlos ir. Nuestro objetivo es acabar con su capacidad de amenazar a las colonias humanas, no exterminar a toda su especie.
El último anillo defensivo opuso la mayor resistencia. Estas plataformas estaban integradas en la infraestructura orbital del planeta y no podían retirarse fácilmente. Sus tripulaciones sabían que luchaban por su mundo natal y lo dieron todo. No fue suficiente. 20.000 naves humanas concentraron su fuego en cada plataforma, desbordando sus escudos y blindajes con su potencia de fuego. Las armas que habían destruido New Haven fueron convertidas en chatarra por la determinación humana y la superioridad numérica. Cuando la última plataforma orbital explotó, Qatar Prime quedó indefensa ante la flota humana. Los escudos planetarios aún protegían las principales ciudades, pero estaban diseñados para detener los bombardeos espaciales, no las invasiones terrestres. El comandante supremo Beltac hizo una última transmisión. Su voz había perdido su tono arrogante y ahora solo transmitía desesperación. Almirante Chen, nos rendimos. La hegemonía se rinde formalmente ante las fuerzas humanas. Por favor, perdonen a nuestros civiles. Sara observó el planeta indefenso bajo su flota. Podría ordenar un bombardeo orbital que reduciría a cristal todas las ciudades Katbar, tal como hicieron con New Haven. Sería una venganza perfecta, una justicia medida, con una destrucción equitativa. Pero los humanos no eran así. Los habitantes de New Haven habían sido agricultores, maestros y niños. Habían construido escuelas y hospitales, no plataformas de armas ni bases militares. Los humanos lucharon para proteger a los inocentes, no para asesinarlos. Comandante Supremo Beltac, aceptamos su rendición, anunció Sara. Todas las fuerzas militares Katbar depondrán las armas inmediatamente. Su gobierno queda disuelto a partir de este momento. Qatar Prime está ahora bajo administración humana. Conectó al sistema de comunicación de la flota. Todas las fuerzas, prepárense para el asalto terrestre. Ocuparemos todas las instalaciones militares y gubernamentales del planeta. Las zonas civiles no serán atacadas. Cualquiera que dañe a no combatientes responderá ante mí personalmente. El aterrizaje comenzó en cuestión de horas. Naves humanas llenaron los cielos de Qatar Prime mientras los transportes de asalto descendían hacia objetivos militares. El ejército Qatar, al ver la enorme fuerza desplegada contra ellos, se rindió sin oponer resistencia significativa. Sara aterrizó con la primera oleada, aceptando en persona la rendición de los líderes Qatar. Se encontraba en las ruinas de su centro de mando militar, rodeada de oficiales alienígenas que habían pasado meses luchando contra sus fuerzas. El comandante supremo Beltac era una criatura alta de piel gris y ojos grandes que parecían albergar siglos de orgullo militar. Cuando ofreció su arma en señal de rendición, Sara pudo ver que era el momento más difícil de su vida. «Nos han derrotado por completo», dijo a través del traductor. «Esperábamos que fueran débiles, divididos, fácilmente intimidados. Nos equivocamos en todo». Sara tomó su arma, pero no se sintió triunfante. Había muerto demasiada gente como para que este momento le diera satisfacción. Se equivocó sobre la naturaleza humana, comandante. No empezamos guerras, sino que las terminamos. La ocupación de Qatar Prime duró 3 días. Las fuerzas humanas aseguraron todas las instalaciones militares, edificios gubernamentales y arsenales del planeta. La población civil Qatar observó con asombro cómo los soldados humanos distribuían alimentos y suministros médicos, en lugar de armas y destrucción. Mientras Sara se encontraba en la antigua capital de la hegemonía, contemplando la ciudad alienígena que ahora estaba bajo control humano. Pensó en New Haven. Sus habitantes nunca verían este día, nunca sabrían que sus muertes habían sido vengadas. Pero su sacrificio había asegurado que ningún otro niño humano sufriera el mismo destino. El nuevo orden galáctico. 6 meses después de la caída de K. La almirante Sara Chen, la primera Qatar, se encontraba en las ruinas de la ciudad principal de New Haven. El cráter de cristal se extendía kilómetros en todas direcciones, una cicatriz permanente en la superficie del planeta. Los niveles de radiación habían disminuido lo suficiente como para que los humanos pudieran visitarlo con seguridad, pero la Tierra nunca volvería a albergar las granjas y hogares que antaño prosperaron allí. El monumento que construyeron era sencillo pero conmovedor. 2 millones de nombres estaban tallados en piedra negra. Pilares dispuestos en un círculo perfecto alrededor del borde del cráter. En el centro, una única llama ardía eternamente, alimentada por la energía geotérmica de las profundidades del planeta. Ardería para siempre, un recordatorio del precio del genocidio y la determinación de quienes vinieron después. Sara caminó lentamente junto al muro conmemorativo, leyendo los nombres que recordaba de las listas de evacuados.
Familias que se habían ofrecido como voluntarias para construir un nuevo mundo entre las estrellas. Niños que nunca crecerían. Maestros que nunca volverían a ver un aula. Todas víctimas del odio alienígena y el orgullo militar. El imperio Katbar ya no existía. Tras la rendición de su mundo natal, los administradores humanos habían desmantelado sistemáticamente todos los aspectos de su gobierno y ejército. El proceso había sido minucioso, pero sorprendentemente misericordioso. A diferencia del trato que los Katbar habían dado a New Haven, los humanos se habían asegurado de que la población civil estuviera protegida y cuidada. Los antiguos mundos Katar estaban ahora organizados en la zona de protección humana, administrada directamente por el gobierno colonial de la Tierra. Las poblaciones alienígenas fueron reubicadas en una docena de planetas cuidadosamente seleccionados donde podrían reconstruir su sociedad bajo estricta supervisión. Serían vigilados durante generaciones, pero se les permitiría vivir. Fue la decisión correcta, dijo el capitán Williams, quien había acompañado a Sarah para la dedicación del monumento. Mostrar misericordia con sus civiles demuestra que somos mejores que ellos. Sarah asintió, aunque una parte de ella aún se preguntaba si la destrucción total no habría sido más apropiada. Los Kvar no habían mostrado piedad con New Haven. ¿Por qué los humanos debían ser más generosos con quienes habían cometido genocidio? Pero ella sabía la respuesta. Los humanos eran mejores que los Kvar porque eligieron ser mejores. La gente de New Haven había sido pacífica, productiva y amable. Honrar su memoria significaba actuar con los mismos valores que habían guiado su vida, incluso hacia sus asesinos. A la ceremonia conmemorativa asistieron representantes de todo el espacio humano y más allá. Todos los mundos humanos enviaron delegaciones para recordar a los muertos y fueron testigos de la promesa de que tal atrocidad nunca volvería a ocurrir. Varias especies alienígenas también asistieron, y sus embajadores depositaron flores en los muros conmemorativos. La embajadora de la República Centuri habló en nombre de muchos al dirigirse a la reunión. Hoy recordamos no solo a las víctimas de New Haven, sino también la lección que sus muertes enseñaron a la galaxia. La humanidad ha demostrado que posee tanto el poder de librar guerras devastadoras como la sabiduría para mostrar misericordia en la victoria. La campaña contra los Kvar cambió por completo la posición de la humanidad en la política galáctica. Antes de New Haven, los humanos eran vistos como una especie joven, en rápida expansión, pero no particularmente amenazante para los poderes establecidos. Tras la demostración de abrumadora fuerza militar de la Flota de Hierro, todos los gobiernos alienígenas desearon repentinamente mejorar las relaciones con la Tierra. Los acuerdos comerciales que habían estado estancados durante años se aprobaron repentinamente en cuestión de semanas. Las disputas territoriales que se habían prolongado durante décadas se resolvieron a favor de la humanidad. Especies que nunca habían reconocido las reivindicaciones humanas sobre sistemas estelares ahora reconocían formalmente la soberanía de la Tierra sobre vastas regiones del espacio. Sarah encontró el cambio a la vez satisfactorio y perturbador. Era bueno que los humanos finalmente fueran tratados con respeto, pero lo inquietante era que ese respeto solo se transmitiera por miedo. Esperaba que otras especies valoraran la amistad humana por sí misma, no por miedo a las naves de guerra humanas. El número de chatuas revelaba la historia del nuevo estatus de la humanidad. La Flota de Hierro había perdido aproximadamente 15.000 naves durante la campaña, menos del 3% de la fuerza que se había propuesto vengar New Haven. Los astilleros terrestres ya habían reemplazado esas pérdidas y construido miles de naves más. La capacidad industrial que había sostenido el esfuerzo bélico continuó produciendo nuevas naves incluso en tiempos de paz. Otras especies analizaron esas cifras y comprendieron su significado. La humanidad podía desplegar la mayor fuerza militar de la historia galáctica sin agotar su economía ni sus reservas. Las naves que habían conquistado el Imperio Katar eran solo una fracción de lo que la Tierra podría construir si se viera realmente amenazada. Los antiguos territorios Katar presentaban tanto oportunidades como desafíos para la administración humana. Muchos de los mundos conquistados poseían valiosos recursos o ubicaciones estratégicas, pero también albergaban poblaciones alienígenas que necesitaban integrarse pacíficamente al espacio humano. Sarah había sido nombrada la primera gobernadora de la protección. Zona de recuperación, responsable de gestionar esta compleja transición. El trabajo fue difícil pero gratificante. Los ingenieros humanos reconstruyeron la infraestructura dañada durante la guerra. Los médicos humanos brindaron atención médica a las poblaciones alienígenas que habían sido desatendidas por su anterior gobierno. Los maestros humanos establecieron escuelas donde los jóvenes Katbar podían aprender sobre la coexistencia pacífica en lugar de la conquista militar. No todos los antiguos Keitbar aceptaron su nueva situación con gracia.
Pequeños grupos de remanentes militares continuaron lanzando ataques de guerrilla contra instalaciones humanas. Algunas facciones extremistas hablaron de reconstruir su imperio y recuperar su antigua gloria. Pero estos grupos encontraron poco apoyo entre la población civil, que disfrutaba de paz y prosperidad por primera vez en generaciones. Las principales potencias de la galaxia observaban con gran interés la administración del territorio conquistado por parte de la humanidad. La alianza comercial arcturiana esperaba que los humanos explotaran los antiguos mundos Keitbar para obtener sus recursos y mano de obra. En cambio, vieron mejoras en la infraestructura y programas de bienestar para la población civil. El colectivo Beagan había predicho una dura opresión sobre las poblaciones conquistadas. En cambio, fueron testigos de iniciativas educativas y esfuerzos de preservación cultural. Sara comprendió que la humanidad estaba siendo puesta a prueba. Cada decisión sobre los antiguos territorios Ktbar sería analizada minuciosamente por otras especies que intentaban comprender en qué tipo de potencia galáctica se convertiría la Tierra. Las decisiones que se tomaran ahora determinarían la reputación de la humanidad durante los siglos venideros. La prueba llegó cuando un grupo de jóvenes rebeldes Ktbar atacó un centro médico humano, matando a 12 miembros del personal que brindaban atención médica gratuita a niños extraterrestres. Los rebeldes afirmaron luchar por la libertad de su pueblo y exigieron que los humanos abandonaran su territorio tradicional. Algunos políticos humanos pidieron represalias masivas. Los rebeldes habían asesinado a personas inocentes que intentaban ayudar a sus antiguos enemigos. Los oficiales militares sugirieron que era necesario un castigo severo para evitar nuevos ataques. Sara tomó una decisión diferente. Ordenó que los rebeldes fueran capturados vivos y juzgados en tribunales civiles. Fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua, pero se les permitió defenderse y contar con la representación de abogados competentes. Sus familias no fueron castigadas ni acosadas. El juicio se transmitió por toda la galaxia. Otras especies observaron cómo los humanos aplicaban su sistema de justicia de forma justa, incluso a quienes habían asesinado a su gente. Fue una poderosa demostración de que los principios legales de la Tierra se aplicaban por igual a todos, independientemente de la especie o la afiliación política. El servicio conmemorativo concluyó con el encendido de la llama eterna. Sara colocó la antorcha en el braure central y el fuego floreció contra el cielo que se oscurecía. Alrededor del borde del cráter, 2 millones de nombres reflejaron la luz parpadeante, asegurando que los muertos de New Haven nunca serían olvidados. Mientras la multitud se dispersaba, Sara permaneció en el monumento con un pequeño grupo de supervivientes. Se trataba de personas que habían estado fuera del planeta cuando New Haven fue atacada o que habían emigrado a otras colonias antes de la destrucción. Eran los restos vivos de una comunidad que había sido aniquilada. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó la doctora. Elizabeth Santos, cuya hija, María, había estado entre las víctimas más jóvenes. ¿Mostrar misericordia a quienes asesinaron a nuestros hijos? Sara consideró la pregunta con detenimiento. Era una que se había hecho muchas veces durante los largos meses de ocupación y reconstrucción. Creo que la gente de New Haven habría querido que fuéramos mejores que sus asesinos, respondió. Construyeron su colonia para mostrarle a la galaxia lo que la humanidad podía lograr mediante la paz y la cooperación. Si hubiéramos respondido al genocidio con genocidio, habríamos deshonrado su memoria. La DRA. Santos asintió lentamente. María siempre decía que quería ayudar a la gente de otros mundos a aprender a cultivar alimentos como nosotros. Quizás ayudar a los Kabar a reconstruir sea una forma de continuar su trabajo. Al salir del monumento, Sara pensó en el futuro del espacio humano. La flota de hierro se había dispersado de regreso a sus sistemas de origen. Pero el mensaje que habían enviado resonaría durante generaciones. La humanidad protegería a su gente con una fuerza abrumadora cuando fuera necesario. Pero también mostraría misericordia a los enemigos derrotados y justicia a todos los que vivieran bajo su protección. La galaxia había aprendido que los humanos no eran una especie con la que se pudiera jugar. Pero, aún más importante, había aprendido que los humanos eran una especie a la que se podía confiar el poder. Las lágrimas derramadas sobre las tumbas de New Haven habían sembrado las semillas de un nuevo orden galáctico. Uno donde el genocidio no encontraría refugio y la justicia la impartirían aquellos lo suficientemente fuertes como para imponerla.